Cuestionario que sí, es en la tarde, ya hablé con él. Vamos a cantar el himno Dulce Comunión, hermanos, porque es la que vamos a tener con Dios y entre nosotros. Así que vamos a cantar este himno, 85, Dulce Comunión. Ya es la hora de comenzar, después de saludarles, hermanos. Qué bueno que ya estamos aquí presentes para tener, como cada domingo, nuestra actividad de adoración en el Día del Señor. Himno número 85, Dulce Comunión. Cantemos. Dulce comunión, a que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuando se vivir, cuando se gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni en los brazos de Salvador. Por su gran poder, Él nos guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Bien, hermanos, pues gracias a Dios que ya estamos gran parte de los hermanos para tener los estudios de este día. Quiere decir, hermanos, que Dios nos ha permitido un día más de vida y el ánimo espiritual, ¿verdad?, que no desmaya, sino que siempre está presente para ayudarnos a cumplir con el Señor, ¿sí? Y no solamente de esa manera, al cumplir con el Señor, al obedecer sus mandamientos, sino también, hermanos, para enriquecer más nuestra espiritualidad, nuestra fe en el Señor. Pues ya es el momento, hermanos, en que debemos de tener la oración para tener nuestras clases de esta mañana. Así que vamos a prepararnos, hermanos, para tener las clases, tanto los jóvenes, los intermedios, los niños y, claro, también nosotros los adultos. Bien, hermanos, vamos a pedirle a un hermano que por favor nos dirija en esta oración, en esta mañana. Le vamos a pedir a nuestro hermano Marcos González que si por favor pasa aquí al frente para
hermano Marcos, para que ponga en las manos del Señor la actividad de este día. Pase, hermano. Pásale. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que lo que hagamos el día de hoy sea de su agrado. Esperamos que todos estén contentos, animosos y alegres para alabar a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia con el único propósito, Padre, para alabarte, glorificarte, humillarnos delante de tu presencia. Te rogamos que en este día, Señor, que hemos apartado para ti, sea un grato olor delante de tu presencia. Te suplicamos que todo lo que hagamos aquí en este lugar para honra y gloria tuyo, nuestras oraciones, nuestras ofrendas, nuestros cantos, Señor, sean en verdad, en espíritu y en verdad. Queremos pues agradarte, Padre, con todo nuestro corazón. Queremos también pedirte, Señor, si hay alguna mancha en nuestra ropa espiritual, te pedimos, te suplicamos que solamente tú lo puedes hacer. Borra nuestras maldades, Señor, y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Te suplicamos pues que bendigas al hermano que va a traer el mensaje, bendigas a los hermanos que van a dirigir los cantos. Y te damos gracias, Padre, por todos los beneficios que nos has traído, en especial lo espiritual. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden pasar los jóvenes, por favor, a su clase, los intermedios, los niños. Y los adultos Hola, Dios lo bendiga. Y los adultos nos quedamos aquí para la clase. Adelante, adelante, hermano. David, adelante. Allá te anda buscando un joven que amigo tuyo, ya subió para arriba. Bueno, hermanos, cada día recibimos distintas sorpresas, a veces de conocidos, a veces de hermanos amados. Creo que la mayoría de la iglesia sabe que en el cuerpo del Señor, en la iglesia, hay hermanos que estamos sobrellevando ciertas enfermedades, pero hasta el momento Dios nos ha sostenido, pero otros no han podido aún continuar en sus enfermedades que les han llegado y pues han cerrado sus ojos para estar con el Señor. Me refiero a hermanos o hermanas. De aquí cerca, de una familia que apreciamos mucho porque es muy trabajadora, la familia Franco, saben la mayoría que Silvia, nuestra hermana Silvia, falleció el día de ayer, y pues es muy triste, ¿verdad? Tenemos otros hermanos que están en un cuadro también extremadamente delicado, pero hermanos, nosotros aquí estamos todavía, gracias a Dios. Tal vez no todos estamos muy bien, pero creo que la gran mayoría lo estamos, y eso, hermanos, es una de las grandes bendiciones por las cuales debemos de doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, gracias, Señor, ¿verdad? Porque aún tienes misericordia por nosotros. Hermanos, en esta mañana mi clase no es muy extensa, pero sí quiero dejar en la mente mía y en la de ustedes algo que nos ayude a meditar, hermanos, seriamente en los planes que Dios tiene en la vida de sus hijos, en la vida de la iglesia en general. El tema de la clase, hermanos, tiene un título
tomado de un pasaje de la Biblia que en el transcurso del desarrollo de la clase lo explicaré. El título es Pequeño principio y un gran final. Así se llama la clase. Pequeño principio y un gran final. Este pasaje, hermanos, es el que me dio la idea para este tema. ¿Cuál pasaje? El pasaje de Job. Si gustan, por favor, tomar sus Biblias, hermanos, es un estudio para que todos vayamos siguiendo las citas que vamos a estar leyendo, ¿sí? Recuerden que es un estudio y les voy a pedir su participación para que la clase, hermanos, entre todos podamos enriquecerla un poco más y, claro, tener la oportunidad de disfrutar. Entonces, hermanos, pequeño principio y un gran final. Así es el título de nuestra clase el día de hoy. Y lo tomé del libro de Job, del capítulo 8 y del verso 7. Si usted tiene la Biblia y quiere leer este versículo, se lo voy a agradecer. Job 8, 7. ¿Alguien lo quiere leer? Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Gracias, hermano. De aquí, hermanos, tomé el título, Pequeño principio y un gran final. Aunque tu principio haya sido pequeño, dice el texto, tu postrer estado, dice, será muy grande. Qué hermoso versículo. Pero, ¿por qué surgió estas palabras? Bueno, hermanos, es que encierra un libro muy hermoso que yo creo que todos en más de una ocasión hemos tenido la oportunidad de leer, ¿verdad? Si no todos los capítulos, al menos algunos capítulos de este libro, que es el libro de Job. Y es que, hermanos, este libro es hermoso. Hermoso en el sentido de que nos trata un asunto muy delicado, que es, hermanos, acerca de los grandes misterios que muchas veces, aún los médicos, muchos no logran entender esos misterios acerca del sufrimiento, acerca de las enfermedades. Sin embargo, en esta ocasión, en nuestra clase, aunque es breve, va a ser como un pequeño resumen basado en el texto base de esta mañana. Entonces ya, gracias hermano por haber leído el texto. Bien, hermanos, pues aquí es donde vamos a basar nuestra clase, ¿sí? Nuestra clase en estos acontecimientos de este personaje llamado Job. Si nosotros hemos leído, hermanos, no solamente les pido, por favor, como es una clase, mantengan el libro de Job abierto, ¿sí? Por favor, háganlo. Los que traen Biblia, háganlo. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a encontrar expresiones, hermanos, ¿sí? Expresiones muy importantes de la vida de Job. Expresiones, hermanos, que nos van a servir para sacar una conclusión o una lección para la vida personal y la vida, sí, general de la iglesia, sí, personal para cada cristiano y general, hermanos, para el cuerpo del Señor. Entonces, mantengan su Biblia abierta. Las expresiones, hermanos, para poder entrar a la clase tenemos que anticiparlas. Primero, hermanos, la Biblia menciona en primer lugar en el capítulo 1 y verso 1 que este hombre llamado Job, como ustedes sin duda ya lo han leído y no lo dudo que hasta habrán meditado seriamente sobre este personaje. En el versículo 1 habla que ante los ojos de Dios, fíjense bien lo que estamos anteponiendo, ¿sí? Esto es muy importante, ante los ojos de Dios, no ante los ojos de los hombres. Esto quiero que quede claro en nuestra lección. Ahí, hermanos, es en donde está, fíjense bien, lo más importante, que la vida esté, ¿sí?, contemplada
en los ojos de Dios. Y así comienza el versículo. Dice que ante los ojos de Dios, este hombre llamado Job era un hombre temeroso. ¿Sí? Usted puede leer completo el texto, ¿verdad? Yo solamente estoy usando unas expresiones del texto que acabo de mencionar, que era ante los ojos de Dios Job un hombre temeroso, entre otras cosas que dice el versículo, ¿verdad? Que yo solamente he tomado esta expresión, repito. Segundo, en el mismo capítulo, ¿sí? Dice que este hombre que ante los ojos de Dios era temeroso, fue un hombre muy bendecido. Eso es lo que dice el mismo capítulo, si usted lee el versículo 10, ¿sí? El versículo 10. ¿Tiene su Biblia allí? A ver, vamos a ver, hermano, voy a investigar a ver si de verdad es cierto que tenemos la Biblia abierta. Hermano Iván, por favor, léanos Job 1:10 para saber que si realmente tenemos la Biblia abierta. ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de tus manos has dado bendición. Por tanto, tus bienes han aumentado sobre la tierra. Muchas gracias, hermano. Entonces, sí, ya sé que Iván tiene la Biblia abierta, ¿sí? Ok. Entonces, hermanos, esta es la segunda expresión. Dice que Job, ¿verdad?, fue un hombre muy bendecido por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Y algo interesante, hermanos, antes de responder la pregunta ¿por qué fue un hombre bendecido por Dios? Aún se extiende más, hermanos, la expresión de que fue un hombre bendecido por Dios Job. Dice, ¿verdad?, que fue aún el hombre más rico en el tiempo aquel de todos sus coterráneos, o sea, de todos los orientales. El más rico. Eso es lo que dice, ¿verdad? Si usted no ha cerrado su Biblia, ¿verdad?, usted puede ver en el verso 3 que fue el hombre más rico de todos los demás que vivieron en el tiempo de Job. Ante los ojos de Dios, hermanos, es importante la vida de cualquiera de nosotros. Así comienza este libro. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el que escudriña, ¿sí?, nuestra vida. Porque Dios, hermanos, conoce, ¿sí?, no solamente nuestros pensamientos, sino también, hermanos, cuando nuestros pensamientos los ejecutamos con nuestra conducta. Y esto es precisamente el por qué Dios, hermanos, está anticipando cómo era este hombre llamado Job, ¿sí? Pero si usted sigue con el libro de Job, porque antes de ver, ¿verdad?, algunos puntos aplicables a la clase, hermanos, dice que tuvo una gran familia. Job tuvo una gran familia. Hermanos, creo que en la vida muchas cosas son importantes, demasiado importantes, en las cuales, hermanos, recibimos calor. Calor, hermanos, en el sentido del cuidado, no solamente el cuidado, sino un respaldo de seguridad, y es la familia. En este caso, este hombre llamado Job, dice la Escritura, ¿verdad?, que tuvo una gran familia. Qué hermoso, hermanos. Cómo se gozó este hombre y cómo cuidaba a su familia. Si usted lee este libro, se va a dar cuenta de lo preocupado que era este hombre con su familia. Algo que se justifica. Creo que un hombre que es temeroso de Dios, ¿sí?, debe de alguna manera de saber cuidar a su familia, de inclinarla al temor de Dios, aunque a veces es muy difícil, la familia,
sobre todo cuando ya son familias independientes, es decir, que ya no están bajo el control del papá y de la mamá, sino que han hecho su propia familia. Pero hermanos, este hombre tuvo una gran familia. Pero lo más triste, hermanos, es cuando uno de la familia se muere. Y la Biblia explica que este hombre perdió esa buena familia que tenía, esa gran familia. Por distintas circunstancias que usted puede leer, ¿verdad? En los versículos del capítulo 1 del libro de Job. Pero no solamente pierde, hermanos, lo más preciado, porque yo considero que antes del bienestar y de la estabilidad económica, lo más importante, hermanos, es la familia. Porque, hermanos, es la que nos inspira a esforzarnos para tener cierta estabilidad para cuidar por ellos. Y este hombre, sin duda, aunque no está descrito, supo que tenía una gran responsabilidad con su familia y por eso acumuló bienes sin duda de parte de Dios como resultado de su trabajo, pero era un hombre que no solamente pierde a su familia, sino que pierde también, ¿sí?, todas sus riquezas, todos sus bienes. Miren, hermanos, cómo este hombre que estaba ante los ojos de Dios comienza, hermanos, a tener cierta clase de aflicciones. ¿Sí? Es que, hermanos, tenemos que entender que el sufrimiento, hermanos, ¿sí?, no siempre es el resultado del pecado, como en este caso que estamos estudiando. El sufrimiento de Job no era como resultado del pecado que le arguían los supuestos amigos que se acercaron a él. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? Entonces, qué triste, porque miren cómo poco a poco su vida de felicidad, hermanos, se está apagando. En el sentido de que está perdiendo, ¿verdad?, a su familia, sus bienes y hasta su salud. Hermanos, de veras que es algo tremendo, hermanos, leer la vida de este personaje. Meternos, hermanos, en la vida de este personaje, hermanos, nos hace quedarnos cortos cuando queremos dar una clase de Job. Muy cortos nos quedamos. Pero, hermanos, viene un pequeño detalle que cualquiera de los hombres de la Biblia de aquel tiempo, como los hombres creyentes del día de hoy, siempre vamos a estar a la vista del maligno. Siempre vamos a estar a la vista de Satanás. Él siempre va a estar observándonos, como estuvo observando la vida de Job. Él va a estar observándonos también a nosotros. Y va a buscar la manera, hermanos, como lo hizo con Job, de incitar, ¿sí?, a Dios para que Dios de alguna manera mostrara a Satanás que la integridad que se debe de tener en Dios no se pierde, aun cuando se pierde todo. Y es lo que pasó con Job. Satanás, hermanos, incitó a Dios para que obrara en esa forma tan drástica de sufrimiento en la vida de Job, porque creyó Satanás que Job iba a fracasar. Pero, hermanos, la firmeza de Job, hermanos, fue grande. A ver, vamos a ver si tenemos la Biblia abierta. Vamos a leer el capítulo 1, los versículos 9 al 12. Le voy a pedir ahora a una hermana, a mi hermana Angélica, ¿me puede ayudar, por favor? Capítulo 1, hermana, verso 9 al 12, para encerrar esta primera parte. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición,
Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Hasta el 12, sí. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Gracias, hermano. Fíjense, hermanos, este momento crítico en aquel tiempo para este personaje. Ahora piense, hermano, por favor, usted, hermana, usted, hermano, yo, todos los que estamos aquí, cuando llega un momento en el cual Satanás trata de probar nuestra integridad con Dios, como lo hizo con Job, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué tan firme, hermanos, está nuestra fe? Verdaderamente, hermanos, tenemos la capacidad espiritual para entender lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios espera de nosotros. Solamente, hermanos, cuando tenemos ese concepto en nuestra vida de Dios, vamos, hermanos, a tener la firmeza que Job tuvo a pesar de todo esto que le aconteció y otras cosas que omití de la vida de Job que también padeció. Y es que, hermanos, la vida así es. La vida, hermanos, presenta angustias como consecuencia de problemas o de sufrimientos o de enfermedades. Pero muchas veces, hermanos, en la vida del cristiano, tienen distintos propósitos cuando me llega una enfermedad a mí o a usted. Cuando tiene una angustia, Dios quiere saber cómo es su reacción, cómo va a responder siendo un hijo de Dios, siendo una hija de Dios. Job, hermanos, no obstante todo esto de haber perdido hasta su salud, hermanos, ¿saben qué hizo Job? Mantuvo su firmeza. Hermanos, fue firme con Dios. Por eso, hermanos, nuestro texto, pequeño principio, un gran final. Pareciera muy pequeño las cosas que le acontecieron a este hombre, pero hermanos, en la lección nos van a mostrar el gran final que tuvo este personaje a causa de mostrar su integridad, su firmeza en Dios. Entonces, el éxito de Job, hermanos, el éxito de Job estuvo fundamentado, hermanos, en su integridad, en el temor que tenía de Dios. Por eso, hermanos, él fue firme, no obstante los padecimientos que sufrió. Hermano Darinel, ¿nos puede por favor leer unos versículos para mostrar la firmeza de la integridad de Job a pesar de todo lo que describe el primer capítulo y segundo capítulo, hermanos, y en lo sucesivo también? ¿Nos puede leer, hermano, por favor, en el mismo capítulo 1, pero los versos 20, 21 y 22? O sea, del 20 al 22. Por favor, hermano. Estamos en el capítulo 1, hermanos. 1, 20, 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, ¿sí escucharon la lectura? Esta fue, hermanos, la reacción, ¿sí?, que Job mostró por encima de todo lo que padeció. Esto es, hermanos, ser firmes, no obstante las angustias o los sufrimientos que Job tuvo y que no fueron, hermanos, cualquier cosa.
Si a veces, hermanos, uno con un dolor de muela ya anda buscando el pretexto de no cumplir con Dios. Ahora, todo esto, hermanos, todo esto que le aconteció a Job, hermanos, lo encierra Job con estos versículos que leyó nuestro hermano y que me voy a permitir, hermanos, porque la verdad me encanta esta conclusión que Job tuvo después de todos sus sufrimientos. Dice que entonces Job se levantó, hermanos, como si nada le hubiera pasado, y le dejó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y dice, y adoró. Qué hermoso, hermanos, ¿eh? ¿Cómo es posible que un hombre, cómo es posible, hermanos, que un hombre con todo esto mostrara esa clase de actitud? La fe en Dios. La fe en Dios. La fe verdadera en Dios. Es la que, hermanos, fortalece y ayuda para reaccionar de la manera como lo hizo Job. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y luego dice, en todo esto, ¿cuál esto? En todo lo que le aconteció, hermanos, en toda la angustia que tuvo que estar sufriendo de la pérdida, hermanos, de la salud, de la pérdida de sus bienes, de la pérdida de todo. Dice el versículo, en todo esto no pecó. Y otra cosa, hermanos, dice, ni tampoco le atribuyó a Dios, sí, despropósito alguno, tampoco no comenzó a decirle, es por tu culpa, Dios. Sabemos, hermanos, que quien trata de hacer la vida del creyente en Dios en una forma de sufrimiento, de prueba, de lucha, para apartarnos de Dios, es el diablo. Siempre, el diablo siempre te va a buscar a ti, hermanos. Tú predicas. Si yo predico. A ti, hermana, si tú predicas, das clases. Yo siempre les digo a los jóvenes aquí y a los hermanos, me da miedo que estén tan entregados a las cosas de Dios, porque mientras más entregados estén en las cosas de Dios, más luchas el diablo va a poner en su vida para tratar de destruirlos, de destronarlos, de desanimarlos, de quitarlos de esa carrera que están presentando para Dios. Y lo menciono, hermanos, por autoridad propia, que yo he vivido esas cosas. Entonces, hermanos, después de todo esto, hermanos, dice el libro de Job que se presentaron 3 amigos. ¿Para qué? Hermanos, para darle consuelo, dice el pasaje. ¿Sería cierto, hermanos, que era para darles consejo? No, no era para eso. Pero antes, hermanos, de hablar un poquito sobre estos 3 amigos y la clase de consuelo que le llevaron a Job, quiero que por favor pasemos ahora al capítulo 2. Al capítulo 2. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 2, unos versículos para poder ver la actitud de estos amigos. Capítulo 2, vamos a leer solamente versos del 11 al 13. Hermano José Márquez, ¿me hace favor de leer este pasaje, hermano? Muy bien, hermano. Y 3 amigos de Job, Elifaz, Emanita, Bilda, Gita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que les había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para consolarse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos de lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos
y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. ¿Saben, hermanos, cuál era el concepto que estos amigos de Job tenían, de acuerdo al texto bíblico? Era que Job no era tan recto ni tan justo ante los ojos de Dios. Es lo que ellos creían. Y atribuían el sufrimiento de Job como una falta de respeto a Dios, un pecado ante los ojos de Dios. Pero como todo lo que Job sufrió, hermanos, era demasiado, ellos consideraban que la falta o el pecado de Job era tan grande, pero tan grande para que Job pudiera, hermanos, a causa de ese pecado que tenía, estar padeciendo todas estas cosas. Pero no era así. No era así. Si nos está probando, hermanos, la integridad, la fidelidad de lo que Dios miró en Job. ¿Qué es lo que Dios miró en Job? Lo que Dios miró en Job es que era un hombre perfecto, un hombre recto y sobre todo un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que vio. Pero estos están arguyendo, estos amigos, de que están sufriendo Job por causa del pecado que tenía. Aquí es donde entra algo importante en mi lección, hermanos. Todo lo demás es importante, pero aquí es donde entra algo importante en mi lección. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque en este momento, hermanos, Job entra en acción. Cuando ve que sus amigos, en todo el diálogo que tienen con él, comienzan a dar ciertos razonamientos fuera de el concepto, ¿verdad?, que tenía Dios de Job. Job comienza a argumentar. Ahora Job entra en acción. En el capítulo 7, hermanos, es donde comienza Job con sus argumentos, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que en este capítulo 7, hermanos, Job va a presentar una serie de razones. Va a presentar una serie de pruebas para buscar una solución y dársela a sus tres amigos. Pero para esto, hermanos, fíjense que comienza a argumentar contra Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que comienza a platicar o a alegar contra Dios. Job y Dios. ¿Sí? Usted puede leer todo esto, ¿no? A razonar Job con Dios. ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es el motivo o las razones de por qué está aconteciendo todo esto en mi vida? En el capítulo 8, versos del 1 al 7, hermanos, que les pido por favor que tengan presente, y le voy a pedir a otro hermano que tiene la Biblia abierta, porque ya lo vi, que nos lea este pasaje. Hermano Torres, por favor, léanos este pasaje. Mis ojos están aquí en la Biblia, pero están también con ustedes, hermanos. Estoy mirando quién tiene la Biblia abierta. Respondió Bildad su hija y dijo: ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fuere limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Gracias, hermano. Pues aquí tenemos, hermanos, ahora el asunto es de que Job está en este momento argumentando ya con Dios, ¿sí? En el capítulo 7, en el capítulo 8, hermanos, me pasé buen ratito tratando de entender y darle una aplicación bíblica a la lección. Mi tema, entonces, hermanos, tiene un fundamento, ¿sí? Y está basado
en lo que Bildad le dijo a Job, y aunque tu principio ha sido pequeño, tu postrer estado será mayor. Y es verdad, hermanos. ¿Qué quiere decir estas palabras? Para buscar un lenguaje más actualizado, leí en una Biblia más moderna que este texto dice estas palabras. Bildad le está diciendo a Job en estas palabras más modernas. Dice, modestas parecerán tus primeras riquezas, comparadas con tu prosperidad futura. Ahora este hombre, Bildad, está diciéndole, está entendiendo que todo lo que padeció tiene una recompensa. Y si nosotros, hermanos, nos fuéramos al final del libro de Job, nos vamos a encontrar, hermanos, que es verdad, ¿sí? Porque, hermanos, en el capítulo 42 de Job, para dejar a Job y meter algo de la enseñanza de Job, para dejar a Job en el capítulo 42 está, hermanos, la respuesta a lo que Bildad le dijo. Cuando le dijo, modestas parecerán tus primeras riquezas comparadas con la prosperidad futura, le dice Bildad. Y en el verso, hermanos, 12 bueno, voy a pedirles a alguien que lo lea porque necesito que ustedes lo lean para no abarcar solamente el tiempo yo. Ya ven, hermano, ya me sonaron. ¿Alguien lo quiere leer? Y bendijo Jehová el tercer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. El siguiente nada más, hermano, que sigue. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ok, gracias, hermano. Si ustedes pueden ver, hermanos, la conclusión de esto dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, como respuesta a lo que dijo Bildad. Bueno, hermanos, en esta vida a todos nos llegan tiempos buenos y tiempos malos. Estamos, hermanos, por terminar no solamente mi vida o nuestra vida, sino también por terminar un tiempo que nosotros llamamos, ¿verdad?, el fin de un año. Ahora, hermanos, ahora es el momento en entrar en análisis cómo ha sido probada nuestra fe en Dios. Ahora, a finales de este año, pensar un poquito cómo ha estado nuestra integridad. ¿Se parece a la de Job? Si somos hijos de Dios, hermanos, tenemos muchas promesas para que en los momentos difíciles, hermanos, podamos ser fortalecidos por Dios, como lo fue Job. En los momentos difíciles, en las angustias, el único que nos va, hermanos, ¿sí?, a sostener y a confortar es Dios. Por eso, hermanos, como hijos de Dios tenemos muchas promesas para estos momentos difíciles que nos haya tocado vivir o que nos vaya a seguir, ¿verdad?, tocando vivir. Pero, hermanos, confiemos en las promesas de Dios. Yo siempre cuando hablo de las promesas tengo muchas cosas en el Nuevo Testamento, pero hay unas promesas que las arrastro desde el Antiguo Testamento porque me gustan mucho, hermanos. Me gustan mucho. Una ocasión yo estaba escuchando al hermano Márquez dando aquí este texto, el de Jeremías 33:3. Recientemente lo mencionó el hermano, que dice, clama a mí. ¿Cómo dice, hermano? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes Y, hermanos, clama a mí, dice este profeta. Le dice Dios a este profeta, clama a mí. ¿Por qué? Bueno, esta es otra historia, pero me gusta esta promesa
que Dios le hace a Jeremías. ¿Por qué? Esta es otra historia, que en un futuro tal vez la mencionemos, cómo fue la vida de este hombre, ¿verdad? De angustias y de sufrimientos, pero que no obstante tenía el apoyo de parte de Dios. Me gusta, hermanos, esa promesa. Él nos invita a acudir en nuestros problemas, hermanos, en nuestras enfermedades, en nuestras angustias, en todo, hermanos, lo que llegue a vivir y quiera afectar nuestra comunión con Dios, nuestra vida, hermanos, hay que ir con Dios. Hay que poner en las manos de Dios. Decía el hermano Orlando, decía, hermanos, tenemos un Dios más grande que nuestros problemas. Y es verdad. Nosotros nuestros problemas los vemos gigantes, pero hermanos, no vemos que tenemos un gigante que nos ayuda con nuestros problemas, que es Dios. Otra promesa, hermanos, que también traigo desde el Antiguo Testamento, es lo que, hermanos, Isaías fue otro profeta, pero me gustan estas palabras, por eso las tomé para la clase. Allá en Isaías 41:1. Isaías 41:1. ¿Sí? Para que lo lea. Ya voy a terminar, hermanos. Ya estoy en la parte, ya me timbraron, ya debo de terminar. ¿Qué dice? Lo voy a leer yo. Dice Isaías, o más bien Dios le dice a Isaías, le dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, estas son promesas que recibieron aquellos hombres y son promesas que también, hermanos, podemos aplicarlas en nuestra vida si clamamos a Dios. Hermanos, si tememos a Dios, si somos íntegros con Dios. Entonces, hermanos, la promesa, hermanos, de Dios puede ser aplicada a nuestra vida. Como conclusión, hermanos, quiero que por favor pensemos en esta conclusión acerca de la aplicación que podemos darle. Miren, hermanos, nosotros como cristianos no estamos exentos de aflicciones, sufrimientos, luchas, problemas, necesidades, etcétera, etcétera. Todos, hermanos, tenemos este pequeño detalle, ¿sí? Pero, hermanos, no olvidemos, hermanos, que nosotros tenemos, ¿verdad?, una promesa muy hermosa de parte de Dios. ¿Cuál es esa promesa hermosa de parte de Dios? La promesa, hermanos, hermosa de parte de Dios es la siguiente. Él nos dice que tenemos un compromiso con Él. O sea, cada uno de nosotros tenemos un compromiso con Dios. Siendo hijos de Él, tenemos un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso, hermanos? El compromiso, hermanos, es que nosotros somos, ¿verdad?, hombres que estamos acostumbrados a que todo corra bien en nuestra vida. A todos nos gusta eso, estar a gusto, que no nos pase nada, que le pase al otro, pero a mí no. A veces hasta razonamos de esa manera. Pues no, hermanos, quiero decirles, con manera de conclusión, que todos estamos exentos, hermanos, ¿sí? Digo, estamos expuestos, no exentos, estamos expuestos, hermanos, a tener problemas en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, primero, recordar que Cristo nos dijo que Él está con nosotros. Esta es la conclusión. Cristo nos dijo que está con nosotros. Cristo se manifestó, ¿verdad?, como con un conocimiento muy amplio, usando, ¿verdad?, un lenguaje muy conocido, cuando dijo que Él era la luz del mundo. Cuando habla de la luz del mundo, hermanos, está hablando de conocimiento. Si Dios tiene tanto conocimiento, hermanos, y nos lo ha compartido, porque luego dice el Señor que nosotros, hermanos, somos también una luz para el mundo. Entonces, hermanos, mi conclusión es la siguiente. Aquí tenemos la vida de Job. Aquí estamos nosotros. Unos llevamos unas cosas, otros llevamos otras. ¿Cómo tenemos a Dios, hermanos, para que nos apoye? Somos, hermanos, esa luz que dice Cristo que somos para poder sostenernos. Termino con esto. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la luna
la luna, la luz, hermanos, que recibe la luna, proviene del sol. ¿Sí sabía? Y saben ustedes que hay 3 tiempos en los cuales el sol alumbra a la luna y se le conoce, ¿verdad?, de 3 maneras distintas. ¿Alguien de ustedes me puede decir cuando alumbra poca luz el sol a la luna, cómo se le llama a la luna? Cuando el sol alumbra a la luna un poco más, ¿cómo se le llama? Cuando el sol alumbra totalmente a la luna, ¿cómo se le llama? Hermanos, es lo que quiero que sepan. Hermanos, nosotros tenemos que ser esa luz, no esa media luz, no esa media luna, sino esa luna completa, que alumbre nuestra vida y que alumbre la vida de los demás. Hermanos, en la clase, si tiene alguna pregunta, puede hacerlo. Si tiene alguna duda, se la dice a José, por favor, para que José se la solucione. ¿Alguna pregunta, hermanos? Gracias a Dios primero, hermanos. Yo le doy gracias a Dios siempre. Siempre, porque pues, me permite, hermanos, todavía pensar un poquito y tratar de enseñar cosas no complicadas, sencillas, que nos ayuden a entender, hermanos, lo que realmente tenemos que ser ante las luchas. ¿Sí? No desmayemos, hermanos. No desmayemos. Ya estamos por terminar el año. Sigamos, hermanos, el próximo año con el mismo vigor espiritual. ¿Preguntas, pues, o dudas? Nada. Qué bárbaro, me saqué un 10, porque dicen que, le dicen a los predicadores, si te preguntan, es que no estuvo bien tu clase. Si no te preguntan, tu clase estuvo excelente y todos lo entendieron. Yo no sé cuál será, pero nadie me quiere preguntar. Así que, hermano Marcos, ¿usted sí quiere preguntar o comentar? Sí, ya 3 veces estoy levantando. ¡Ay, hermano! Pues levántala más alto. Yo pensé que estaba saludando a la hermana Tere ahí. Hermano, felicidades a usted porque trajo el tema completo. Porque mire, de esa misma manera nos han explicado la Biblia así. Como los consejos que le estaban dando los amigos de Job. Pues algo has hecho, hombre, si no, ¿cómo te va a pasar cosas malas? ¿Sí? Algo has hecho, un pecado, acuérdate, y así se comienzan a reprimir al pobre. Pero recuerda que Jehová había dicho que este hombre había sido, su historial es intacta, pues es recto. Entonces también a nosotros nos puede pasar igual. Pues como dijo usted ahora, entre más te acercas a él, hay más pruebas, hay más angustia, hay más persecuciones, incluso hasta de la familia, y que te quieren ver recto por todos lados. Entonces, pues, hermanos, si sufrimos esto, pues, como dijo el apóstol Pedro Pablo, cuando dice que es poco el tiempo que vamos a sufrir, la comparación de lo que Dios nos tiene preparado. Y no podemos claudicar ni echarnos para atrás porque pues es peor la cosa. Tenemos que seguir, no hay otro Dios, como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Muy Si bien. no hubiera otro Dios a quien seguir, pues es el único recto y no hay otro. Pero no olvidemos, hermanos, el propósito de esta lección. ¿Sí? Ver que el cuadro, hermanos, del sufrimiento y la angustia puede estar en cualquiera, como lo estuvo con Job. Pero no dejar, hermanos, de profesar lo que Dios nos dio la oportunidad de creer en Él y de tener de Él, de ser cristianos. Que nada, ¿verdad? Absolutamente nada, sea motivo, aunque sea provocado por el diablo, sea motivo para que nosotros colguemos el hábito y digamos, ya me voy, puro sufrir aquí en la iglesia en lugar de gozar. Es que a veces, hermanos, ¿saben qué? Me acordé que a todos nosotros nos gusta disfrutar las vacas gordas. ¿Se acuerdan de las vacas gordas en el libro? A todos nos gusta lo bueno, lo gordo.
Pero cuando vienen las vacas flacas, hermanos, ahí es donde decimos, ay Diosito, ¿quién me salvará? Y aquí no entra el Chavo del 8, que Dios les bendiga. Tenemos 10 minutos, hermanos. Ay.